bien, estoy bien. Sí, me pasa mucho lo de caerme. No os preocupéis, que ya estaba así de blanca esta mañana, ¿eh? Es por ser albina por lo que me caigo. Y bueno, me he caído con mucha gracia, ¿no? Y es que... no hay que perder el glamour ni para despanzurrarse en el suelo. Yo en realidad he venido a hablar de judo, de lo que el judo me ha enseñado de la vida. Yo soy deportista de alto rendimiento, paralímpica por mi discapacidad visual. He estado en 3 ediciones de los Juegos, en Atenas, Pekín y Londres, y he conseguido sacar medalla en todos ellos. Para el que no lo sepa... Para quien no lo sepa, el judo es un deporte de contacto, es un arte marcial japonés, significa camino de la flexibilidad. Como no tiene golpes directos como tal, las personas ciegas o casi ciegas como yo, lo podemos hacer con una adaptación pequeñita que es empezar agarrados. Para mí el judo es una magnífica metáfora de la vida. Uno de sus objetivos fundamentales es mantenerse de pie. Gírate, retuércete, muévete, adáptate, pero no te caigas. O más bien que no te tiren. Pero ¿quién no se ha caído alguna vez? Por eso, lo primero que se enseña en judo es a caer bien para no hacerse daño, porque se presupone muy sabiamente qué es lo que te va a pasar. Y no una ni dos, sino muchas, muchas veces. Y todas, levantarse es obligatorio. Algunas de estas caídas son brutales, que te dejan sin aire, te llevan incluso más abajo del suelo, te dejan incluso marcas o cicatrices, pero si eres lista y sabes darle una lectura positiva, por el mismo precio te llevas un aprendizaje y lo que es mejor de todo, superación. Me encanta esa filosofía del judo de prepararse para cuando las cosas no salen bien. Es muy útil para todo, porque ¿quién no ha tocado fondo alguna vez? Todos tenemos una historia de superación y el que no la tiene, la tendrá. Yo os voy a contar cómo toqué fondo yo. Después de 4 años preparándome para los Juegos y de conseguir clasificarme, llego en buenísima forma. Posiblemente sea una de las competiciones más difíciles que mejor he hecho, con unos combates durísimos. Y por fin llega mi momento. Estoy en la final. Casi puedo tocar mi medalla de oro. Ya han dicho mi nombre y me toca salir a competir. Estoy súper nerviosa, me sudan las manos, pero estoy concentrada. Salgo y empieza el combate. Nos agarramos. No sé cuánto duró el combate. Creo que no llegó a 3 segundos. El pabellón estaba de pie, chillando, y yo solo podía pensar: Marta, levántate rápido y no llores aquí. Luego, ya sola, lloré mucho, hasta que me dolió la cabeza y todo, mogollón. Me había dado tal bofetón que me saltaron hasta las fundas de las muelas. En serio. Tuve que ir al día siguiente al dentista de la Villa Paralímpica a que me las pegase. Por cierto, que no sabía que disponíamos de estos servicios. Pero mucho más fuerte fue el bofetón vital que me llevé. O sea, yo quedaba casi por conseguir a mi medalla de oro y casi pierdo hasta los dientes. Y encima, coprotagonista de uno de esos momentazos que se quedan para la historia ahí como... Solo que yo soy la que pierde, ¿sabes? La que cae al suelo. Y estaba harta de perder finales. Yo sé que puede parecer un poco ridículo quejarse por un segundo puesto, ¿vale? Pero yo me subí al podio casi de forma sistemática después de perder el último combate y no me gustaba la sensación. Y toqué fondo ese día. Me retiré pensando que era incapaz de ganar una final, daba igual quién fuera la otra. Y bueno, y me quedé en el fondo un rato. En el fondo yo creo que hay que sentirlo para poder impulsarse en él, para aprender. Por supuesto volví, con muchas lecciones aprendidas, organización, trabajo en equipo, pero sobre todo con una actitud distinta. Ahora disfruto del privilegio de poder competir, de estar allí. Y cuando quedo segunda, como me ha vuelto a pasar este verano pasado en un campeonato de Europa o la semana pasada, el sábado, pues lo celebro, lo disfruto y sobre todo aprendo.
Y es que yo ya venía siendo una especialista en aprender lecciones, porque por mis circunstancias vitales me ha tocado aprender mucho en la vida. Bueno, como a todo el mundo, ¿verdad? Yo no sé más que los demás. Lo que pasa es que como consecuencia de mi albinismo, de mi discapacidad, me ha tocado dar muchos más tumbos para aprender lo mismo. Eso es lo que hacemos las personas con discapacidad. Llegamos al mismo sitio por un camino diferente, innovando y creando lo que no existía antes. El albinismo, bueno, hay muchos tipos de albinismo, pero este que tengo yo aparentemente se caracteriza por este pelo blanco, que todo el mundo suele reconocer fácilmente. Si me bajáis la luz un momentito, por favor. ¿Podéis? Me quito las gafas y os enseño los ojos. Estos ojitos rojos. Casi todo el mundo sabe que no podemos soportar la luz, que no podemos ponernos al sol. Bueno, yo no tengo que teñirme las canas. Pero lo que muchísima gente no sabe es que esto va acompañado de una discapacidad visual grave. Yo, por ejemplo, veo un 10%. Esto significa que estoy en medio de dos mundos, el de los que ven y el de los que no ven. Y al mismo tiempo no estoy en ninguno. Tengo lo que se llama un resto visual y veo a bulto, veo un poco a bulto. Es como si me faltasen píxeles, lo que no tengo es definición, ¿vale? Entonces, pues los amigos que me conocen ya pues saben que son ellos los que me tienen que saludar a mí, siempre, todas las veces. Y además, identificarse y decir quiénes son. No vale solo decir hola Marta, yo ya sé quién soy yo. Por ejemplo, cuando voy a la escuela infantil a recoger a mi bebé, espero a que sea ella la que viene hacia mí con sus bracitos levantados diciendo mamá. Todavía no me he llevado nunca a un niño que no fuera mío. Cuando voy al colegio a recoger a los dos mayores, si mi medianito está muy movido, cosa que pasa a menudo, le coloco encima un chaleco amarillo fosforito, porque así cuando está cerca sé a qué niño tengo que chillar. Sé lo que estáis pensando, es una idea maravillosa para las aglomeraciones, pero no me la podéis copiar porque me hacéis polvo, ¿sabéis? Yo... Para usar el teléfono, los ordenadores, utilizo adaptaciones de software y cuando tengo que ver cosas en la calle utilizo un telescopio, tengo unas lupas especiales para leer, en fin, una maravilla que existe en todas las adaptaciones que hay. Pero para que la gente entienda lo que veo y lo que no veo, tengo que dar muchísimas explicaciones. A veces se me va la vida dando explicaciones. Pero aún así, por más explicaciones que doy, tengo a veces que irme muy al principio de la historia. No somos como gatos, no vemos mejor por la noche, no somos tan malos como nos pinta Hollywood. Pero hay personas que por más explicaciones que les das, pues para ellos las cosas son o blancas o negras. Y estas medianeces de ciegos que ven y gente que ve que es ciega no las entienden. ¿Cuántas veces habría oído eso de tú es que ves solo lo que te interesa? Y es que me da un coraje. Pero si lo pienso, la verdad es que parte de razón sí que hay en esto, porque con lo que me cuesta mirar, como encima me importe un bledo, es que apaga y vámonos, ¿sabes? Ya no me entero de nada. Lo que sí que queda claro es que todo es confusión, confusión y confusión. Y si esto te lo llevas hace 35 años, cuando había menos información que ahora, pues imagínate. Yo tuve una infancia feliz porque soy una persona con un carácter alegre por naturaleza. Y el bofetón me lo llevé cuando llegué a la adolescencia. Y comprendí por primera vez todo lo que suponía eso que a mí me pasaba, que entonces todavía no tenía nombre. Como no quería leer, en el colegio enseguida me pusieron el cartel de vaga. Y yo cumplí como una campeona con mi papel. Como no me dejaban acercarme, o sea, me dejaban acercarme como única adaptación, acercarme a ver la pizarra, levantarme e ir a ver la pizarra. Pero en general yo recuerdo que en mi día a día no podía acercarme a ver muchas cosas. A veces simplemente porque cuando yo metía la cabeza para ver algo con el velón, tiraba todo lo de alrededor de lo que yo quería ver. O cuando iba a echar la mano, pues ya lo dice la frase, lo de se ve pero no se toca. Y poquito a poco, con estas cositas que me iban pasando, pues yo me fui haciendo la idea por dentro. Un sentimiento de indignidad y que había información a la que yo no tenía derecho, que no era para mí. Y bueno, me resulta curioso, ¿no?, cómo nos van marcando las cosas que nos pasan. Tampoco podría deciros si sufrí bullying o no,
porque desde que tuve uso de razón y hasta los 15 años que me hice con un grupete de amiguetes que aún conservo, estaba sola vagando por el patio del colegio. Y a todo el mundo, y en este caso me refiero a los adultos, les parecía lo más normal. Era una víctima de las circunstancias, del sin querer, de sin mala intención, pero las consecuencias fueron terribles, como consecuencia de las etiquetas y de la falta de información que derivaba en una falta total de accesibilidad. Y no hablo de unas gafas especiales de lectura o de una telelupa, hablo de unas tristes gafas de sol y una simple gorra. Pues yo me fui construyendo un muro de límites, de cosas que no podía hacer, que en realidad no existían. Y me fui convirtiendo en una auténtica minusválida, porque yo me sentía así. Y creo que en aquella época nadie creía que fuera a llegar a ningún sitio muy lejos. Y así es como empezó mi carrera hasta lo más alto del podio. O bueno, en mi caso, el puesto de justo al lado, ¿sabes? Por suerte, para mí, cuando el judo se cruzó en mi vida y tuve el valor de no dejar pasar la oportunidad, pues descubrí por primera vez lo que era estar en un ambiente normalizado. Yo había estado en inclusión, ¿vale? Pero como un pegote, y os voy a explicar la diferencia. Para mí la inclusión, primero, implica que primero te han excluido, cosa importante, ¿no? Primero te saco y ahora te incrusto, que ahora ya no terminas de encajar muy bien, ya. Y en cambio la normalización, pues es accesible, es adaptable, implica que todos hacemos una actividad, la misma actividad, cada uno con sus necesidades específicas cubiertas, y sin alterar la dinámica del grupo. Una pasada. Naturalmente yo no era ni la primera cegatilla ni la primera rubita que pasaba por allí. Pero yo intuí desde el primer momento que así es como tenían que ser las cosas. Había una gente maravillosa en aquel sitio, empezando por mi primer profesor, Vicente, que creyó en mí a pesar de mi descoordinación y mi falta de confianza. Y luego he tenido muchas experiencias maravillosas también, como cuando pude estar con Maribí y participar en la Liga de Clubs de la Comunidad de Madrid, o en mi club actual en Las Rozas con Nacho. El judo, poquito a poco, me fue empoderando. Me enseñó a ponerme en valor, gracias a sentirme parte de algo más grande que yo. Me enseñó a esforzarme, a no conformarme con los resultados, a sacrificarme por pasión, gracias a una cosa nueva que yo no había experimentado antes, un feedback positivo. Por fin mi esfuerzo repercutía en los resultados. Me enseñó a no ser una víctima de mi pasado, a no ser una víctima de mí misma. En definitiva, a hacerme dueña, libre y responsable de mi vida. A tomar decisiones, a escoger las batallas, incluso a formar parte de este proceso en otras personas, con uno de esos grandes principios del judo que lo distinguen de otros deportes, Jita Kyoei, el mutuo beneficio para alcanzar la excelencia. El judo puede parecer un deporte individual, pero nada más lejos de la realidad. Nos necesitamos los unos a los otros para evolucionar juntos. Y esto dentro del judo tiene su propio principio. Sería una pasada que el día de mañana hubiera este ambiente en todas las aulas, en todas las clases y en todos los trabajos. O sea, yo sé que hay mucha gente, muchos niños, muchos adultos que están en normalización, pero también hay otras muchas personas que se quedan como me quedaba yo, como un problema que no se sabe atender, como un problema que no se sabe resolver. Los beneficios para la sociedad están clarísimos. Para las personas con diversidad, simplemente porque es el mundo en el que tenemos que estar y no en una realidad paralela que antes o después nos va a explotar. Además, a las personas con diversidad, nos pongas donde nos pongas, aportamos ese punto de vista diferente, esa capacidad de buscar caminos alternativos, de ver soluciones. Y para las personas sin discapacidad, aprenden a tratar a todo el mundo con naturalidad. Aprenden que la vida es perfectamente imperfecta, que todos tenemos derechos y obligaciones. Tenemos derecho a ser padres, tenemos derecho a ser hijos, tenemos derecho a estudiar, tenemos obligación de aprobar. Y así poquito a poco la sociedad se va transformando y un día tendremos una sociedad normalizadora, llena de normalizadores nativos, como pueden ser mis hijos. Mis hijos no se cuestionan mis capacidades, las dan por supuestas. Para ellos ahora mismo yo soy casi omnipotente.
hasta que lleguen a la adolescencia y pase a ser igual de inútil que el resto de los padres, que no saben nada de la vida. Pero hasta que ese momento llegue... El caso es que me gustaría que el día de mañana todo esto llegue a todas partes, pero puede haber un límite, puede haber un tope y todos tenemos que trabajar para que esto no ocurra, y es luchar contra la verdadera discapacidad. Es una discapacidad que sí me preocupa, es la falta de empatía. Es una discapacidad sin papeles, no reconocida por el Estado, pero muy limitante. No solo te limita a ti, también limita a los que están alrededor, porque no permite ver ni lo bueno ni lo positivo de los demás, y muchas veces ni lo de lo uno mismo tampoco. Y en ocasiones sí les permite aparcar donde no deben y ya de paso convertirse en barreras arquitectónicas. Son gente que no ve ni caminos, no ve alternativas, no ve soluciones, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Son gente a la que le cuesta mucho fluir y necesitan nuestra ayuda y necesitan asociaciones y mucha colaboración ciudadana. Yo ahora soy una más, sin más. No veo límites. Sé que están allí esperando a que yo llegue para cambiarlos de sitio. Me planteo intentar cumplir mis sueños locos, como llegar a los Juegos de Tokio, con mis circunstancias. Mis 40 años, mis lesiones, mis 3 hijos, mi trabajo. Pero en todas estas aventuras no voy sola. Siempre viene conmigo esa niña, Marta, de 12 años, que está perpleja, que no se fía de nada, que no se lo cree del todo todavía. Yo la llevo de la mano y le digo, mira todo lo que hemos conseguido, todo lo que hemos hecho. Reconocimiento, medallas, esa familia maravillosa, esos 3 hijos. Eso sí que es alto rendimiento deportivo. Pero no se lo termina de creer. Por eso yo no la dejo, la mantengo a raya. Solo la dejo salir cuando vamos a bailar, porque eso sí que lo sigo haciendo igual que cuando tenía 12 años. Pero vosotros sois unos suertudos y yo no lo vais a tener que ver. No esperéis a que la vida os dé una bofetada para poner todo vuestro potencial a trabajar. Si esa desconfiada y yo hemos llegado hasta donde hemos llegado, saliendo desde varios metros más atrás de la línea de salida, ¿qué no podéis hacer vosotros? Muchas gracias.